2 de la mañana. Vamos a conversar ahora con el doctor José Ávila, viceministro de Justicia. El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, doctor José Ávila. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Naturalmente estamos en el plano de los principios, de las ideas generales. Y naturalmente la pregunta de siempre es ¿cuánto se puede hacer progresivamente en materia de derechos humanos? Un plan nacional de derechos humanos como el que han planteado ustedes, por lo que me veo en la ayuda a memoria, implica prácticamente un plan de gobierno, y esto es un esfuerzo que tendrá que hacerse sostenidamente, especialmente quizá primero identificando dónde están los mayores problemas en materia de derechos humanos, ¿no es cierto? Y me gustaría escuchar sus primeros comentarios al respecto, es decir, cómo enfocar este trabajo que además es multisectorial, comprende a todos los ministerios, en fin, pero que quizá lo que tendría que tener, un poco también pasaba con el Acuerdo Nacional que hemos visto ahora en la mañana, de precisar algunas acciones muy inmediatas que tengan el efecto que parece haber tenido, por ejemplo, la presencia del ministro del Interior, del novísimo ministro del Interior, que se ha lanzado pues a decir 2 o 3 cosas muy precisas, ¿no?, que se pueden y se deben hacer, como para inducir a pensar que estamos de veras comprometidos con el tema. Por supuesto. Muchísimas gracias, señor Vargas, por la pregunta, que me parece importantísima. En primer lugar, y como lo sostiene otros países que han aprobado estos planes de acción de derechos humanos, es que la decisión de un gobierno de aprobar un plan es una prueba evidente de que estamos en el marco de un Estado constitucional de derecho. Esa es la primera interpretación, el punto de partida. Y esto es importante, dar un mensaje al país e internacionalmente. En segundo lugar, un Plan Nacional de Derechos Humanos se entiende como una herramienta de control político y social que el propio Ejecutivo lo establece. ¿Para qué? Para que los 18 ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, en el desarrollo de sus planes sectoriales, ¿ok?, tengan un enfoque de derechos fundamentales. Y eso es importante, señor Vargas, ¿por qué? Porque en la medida que estos planes de los sectores se implementen con un enfoque de derechos fundamentales, la calidad del servicio va a redundar en beneficio del ciudadano. Le pongo un ejemplo. El Instituto de Defensa Civil desarrolla sus planes sectoriales, pero de repente, lo pongo como ejemplo, desarrolla todas sus actividades y se olvida de las personas con discapacidad. Entonces, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del plan, le dice a Instituto de Defensa Civil: te has olvidado de las personas con discapacidad en tu plan. Y eso es no tener un enfoque de derechos fundamentales. Entonces, inmediatamente los organismos o los sectores van a tener que corregir, adecuar sus planes con ese enfoque de derechos fundamentales. Esa es la finalidad de un plan nacional. Es un instrumento que nos permite mirar cómo van evolucionando las políticas sectoriales, y cuando advertimos pero, claro, que no mirar tengan y un advertir enfoque, y señalizar y decir, bueno, oye, ponte la camiseta. Señor Vargas, eso es algo muy importante. Evidentemente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un mandato legal que lo hace ente rector en materia de derechos fundamentales. En consecuencia, si nosotros vemos que en un sector se están desarrollando políticas que no tengan un enfoque de derechos fundamentales, nosotros lo que tenemos que hacer con la mayor cordialidad y educación es llamar a los funcionarios del sector, tener un diálogo sincero, honesto, y decir: ¿sabes qué? Creo que te estás equivocando, hay que poner este enfoque para que tus planes en verdad tengan el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la calidad, mejorar las capacidades de los ciudadanos. Y crear, supongo, una conciencia, porque a veces si el Estado se comporta de determinada manera, es poco difícil pedirle a la población que se comporte de otra. Sí, Por claro. ejemplo, que una persona llegue a un establecimiento de salud o justicia en un lugar donde mayoritariamente la lengua no es el español y no encuentre quien le ofrezca los servicios en su lengua nativa, es una discriminación, por supuesto, aberrante. Exactamente. Le pongo un caso concreto, porque a mí la verdad que me tiene indignada y me parece que este es un sitio para ventilarlo. El señor Marco Antonio Ojeda Pacheco, repito su nombre, Marco Antonio Ojeda Pacheco, es secretario general de la Superintendencia de Banca y Seguro, acosó sexualmente a una de sus practicantes, la tocó y además la estuvo
presionando, tanto que la chica finalmente eleva una denuncia con pruebas. Se le encuentra culpable en una comisión de investigación y se le suspende 15 días sin goce de haber. 15 días por manosear a una persona que trabaja bajo su cargo. No hay comportamiento, no hay proporción. Un comportamiento como ese tendría que ser, alguien le tendría que decir, no señor, ¿no? Alguien que manosea a su empleada se va a su casa, ¿no? No, definitivamente. Eso no. Justamente, Patricia, el asumir esta función de ente rector en derechos fundamentales es un trabajo muy activo. O sea, tendríamos que estar en permanente supervisión de todos los ministerios para identificar prácticas, disfuncionalidades, errores, como por ejemplo que tú señalas, y llamar al sector, es decir, porque defensa de derechos fundamentales no solamente es de los ministerios, es del Estado en su conjunto, o sea, organismos constitucionales. De acuerdo, pero es vinculante la opinión de ustedes. O sea, ustedes llaman en este momento a la comisión, porque fue una comisión, que es lo que me parece más terrible, de la SBS, y le dicen, disculpe, esto es un espíritu de cuerpo inmanejable, así no puede ser. ¿Tienen que hacer las cosas como ustedes dicen o es simplemente una opinión que pueden atender o no? No, depende de las opiniones, Patricia, porque yo creo que una opinión con un nivel, una estructura bien argumentado, evidentemente tiene un peso de autoridad. Y yo creo que la entidad va a tener que acatar, va a tener que preocuparse cuando menos en poder corregir. Por lo menos, claro, es como las recomendaciones Ahora, del defensor dígame del una pueblo, cosa, ¿verdad? aquí hay otras instituciones que son fundamentales. Por ejemplo, pienso en el Acuerdo Nacional, pienso en la Defensoría del Pueblo. Es decir, que independientemente del Ministerio de Justicia, que podría considerarse que está pues entonces en una relación interministerial, hay también organismos que representan mucho más vivamente a la opinión pública o son más fáciles de llegar a ellos, como es el caso de la Defensoría, que usted conoce bien por su experiencia profesional. ¿Cuán importante sería el trabajo que se pueda combinar con este tipo de instituciones? Definitivamente, señor Vargas, una vez que echemos a ejecutar este Plan Nacional de Derechos Humanos, un escenario va a ser el diálogo permanente con todas las entidades del Estado, incluyendo con la Oficina del Defensor del Pueblo. Nosotros estamos seguros que el Defensor del Pueblo va a saludar esta iniciativa porque además, entre otras razones que ha tenido el Ejecutivo de aprobar este plan, es porque fue una recomendación del Defensor del Pueblo. Hemos aprobado el plan y evidentemente vamos a acercarnos donde el Defensor del Pueblo a que estas actividades que tiene este Plan Nacional de Derechos Humanos se ejecuten. Y yo creo que el papel aquí del Defensor del Pueblo también es importante en el cumplimiento. Pero yo quiero destacar algo, señor Vargas. Este plan está muy alejado de consideraciones políticas, ideológicas. Es un documento objetivo que tiene 4 ejes estratégicos. Primero, señor Vargas, y usted coincidirá con nosotros, es que tenemos que ayudar a mejorar el nivel de cultura de los derechos fundamentales en el país. Una cultura democrática, ¿verdad? Tenemos que mejorar la ciudadanía y eso es con más empoderamiento de derechos y de deberes. No solamente de derechos, de deberes también. Segunda línea, segundo eje estratégico, la transversalización del enfoque de los derechos fundamentales en todos los planes del Estado. O sea, todos los ministerios tienen hoy grandes planes de acción sectoriales y nosotros tenemos que ponerle ese enfoque de derechos fundamentales para que mejore la calidad del servicio y eso se traduzca en una mejor capacidad. Humanizar el servicio, más que la calidad del servicio. Estoy totalmente de acuerdo. Bien. ¿Cómo verificar? Más, porque estamos con el tiempo ya que nos gana. El tercer eje estratégico es un desarrollo de unas políticas en protección de grupos vulnerables, ¿verdad? Niños, niñas, mujeres, personas de la tercera edad, ¿verdad? Son grupos que necesitan una protección especial por parte del Estado. Y el cuarto eje estratégico es el perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico a través de la ratificación de los instrumentos internacionales. Son esos 4 ejes estratégicos, ¿verdad?, que los vamos a hacer de acá al 2016, que hacen aproximadamente 150 actividades que, como dice don Raúl Vargas, vamos a tener que trabajarlo en un diálogo muy sincero con todas las entidades del Estado. El artículo 1 y el artículo 43 y 44 de la Constitución dice que la defensa de los derechos fundamentales es responsabilidad de la sociedad y del Estado en su conjunto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor José Ávila. Y vamos a seguir, por supuesto, conversando sobre este tema. Ya es un buen instrumento tener el Plan Nacional de Derechos Humanos
Ahora Sí. viene el desafío de su instrumentación e implementación. Coincido con usted. Yo creo que es un paso muy importante de este gobierno y creo que hay que involucrar a todos para que los objetivos de este plan se puedan cumplir, porque este gobierno lo que quiere es mejorar las condiciones, las capacidades y los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias, buen trabajo. Gracias, señor. 9:52 minutos de la mañana, vamos rápidamente a entrevistar ahora un caso, una queja sobre un caso realmente preocupante.